Gloria al nombre del Señor. Bendiciones en la mañana de hoy. Damos gracias a Dios por otro día en que podemos dirigirnos a cada uno de ustedes con una palabra, rogando al Señor que sea de bendición, edificación para cada uno de aquellos que la reciban en el día de hoy y aquellos que puedan en días subsiguientes poder disfrutar de la misma. Quiero considerar en la mañana de hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, verso número 35. Son palabras del apóstol Pablo que dicen de la siguiente manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hace un tiempo bastante prolongado, hace mucho tiempo atrás, tuve la oportunidad de leer una historia y quiero compartir en la mañana de hoy de manera introductoria a esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y era la historia de un estudiante universitario que un día salió a dar un paseo con su profesor. Algunos alumnos, estudiantes, sentían un gran aprecio por este profesor y muchos de ellos inclusive le consideraban su amigo y que seguían las instrucciones que él regularmente les daba. Mientras caminaban, en el camino vieron a un par de zapatos viejos y supusieron que pertenecían a un anciano que estaba trabajando en el camino al otro lado del campo. Ya estaba a punto de terminar sus labores diarias, así que el alumno, el estudiante que estaba con el profesor, de momento le dice a su maestro: ¿por qué no le hacemos una broma? Vamos a esconderle los zapatos y nos escondemos para ver cuál es la reacción que tiene cuando no nos encuentre. De momento el profesor le dice: ¿por qué no hacemos otra cosa? Nunca es bueno divertirnos a expensas de los pobres. Así que aquel profesor le dice a su estudiante: tú eres rico, tienes dinero. ¿Por qué en vez de ocultarle sus zapatos, no pones una moneda en cada uno de sus zapatos y nos ocultamos para ver cuál va a ser su reacción cuando finalmente los encuentre? Así que el estudiante siguió el consejo de su profesor, puso las dos monedas, una en cada uno de los zapatos, y se escondieron en unos arbustos bastante cerca. Después que aquel hombre campesino terminó sus labores, cruzó el otro lado del terreno, buscó sus zapatos, su abrigo, pero su sorpresa fue que cuando desliza el pie en el zapato, siente que había algo dentro. Así que finalmente se agacha y al buscar qué era lo que había en el zapato, encontró la moneda. Comenzó a mirar para todos lados, pero no veía absolutamente a nadie. Miró la moneda, miraba para los lados, pero no había nadie a su alrededor. Volvió, la guardó en su bolsillo y se puso el otro zapato. Para su sorpresa, se encontró otra moneda en el otro zapato. Sus sentimientos comenzaron a florecer, lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas y cayó de rodillas y mirando la mirada al cielo dio gracias a Dios por tan grande bendición que estaba recibiendo en ese momento. Mientras le daba gracias a Dios, hablaba de su esposa enferma, de sus hijos, de cómo estaban pasando por una situación precaria y que gracias a una mano desconocida finalmente no morirían de hambre. Y se fue. Cuando aquel hombre emprende su camino, finalmente el estudiante y el profesor salen de los arbustos donde estaban escondidos y el profesor le hace la siguiente pregunta a aquel estudiante: ¿no estás más complacido que si le hubieras hecho una broma? Con lágrimas en los ojos, el joven finalmente respondió: usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que antes no entendía. Es mejor dar que recibir. Y ciertamente el apóstol Pablo, en el pasaje leído en la mañana de hoy, nos está recordando precisamente eso. Nos está recordando que esas palabras
que ese mandato, por decirlo así, viene precisamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo le habla a los efesios, nos está recordando que debemos trabajar no solamente para nuestro beneficio, sino también para ayudar a los necesitados. Debemos entender que en el camino nos encontraremos gente en necesidad. Nos encontraremos gente pasando por situaciones adversas. Y no estamos hablando solamente de dinero. Y eso es una parte de las cosas que sí, en la medida que podamos, debemos ayudar a suplir. Pero hay gente en el camino con necesidades económicas, con necesidades físicas, pero más allá hay gente viviendo con necesidades espirituales. La iglesia del Señor, tú y yo, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, somos las personas encargadas de darle a la gente una palabra de esperanza. Lo que hemos recibido de parte de Dios es para que podamos compartirla con otros y podamos ayudar a otros a seguir hacia adelante. A veces pensamos que la ayuda que podamos brindar quizás sea insignificante, pero nada de lo que hagamos para Dios. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para Dios es vano, es insignificante. El mismo ejemplo, el mayor ejemplo, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando toma aquel lebrillo, aquella palangana y echando agua, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Ahí los discípulos entendieron, y ahora tú y yo, que tenemos esa palabra para seguir recordándola, entendieron lo que el Señor dijo. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Así que ese es nuestro mejor ejemplo. ¿Sabe qué más nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Cuando el apóstol Pablo escribía la carta a los Filipenses en el capítulo número 2 y verso 7, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, eligió humillarse. Eligió hacerse hombre, eligió hacerse siervo para poder servir a los demás. Cuando Él lava los pies a sus discípulos, no solamente estaba mostrando humildad, sino que nos estaba dando un modelo de lo que nosotros también deberíamos hacer. Debemos entender que cuando miramos el pasaje bíblico leído en la mañana de hoy, es el Señor quien nos está recordando cuántos beneficios, cuántas bendiciones hay cuando podemos darle a otros de lo que Dios nos ha dado. Y lo he recalcado en un sinnúmero de mis reflexiones y seguiré haciéndolo. Cristo, cada vez que hacía un milagro en la vida de la gente, les decía: ve y dile a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Si algo hizo el Señor, fue darnos a su Hijo Jesucristo. Nos dio lo más preciado, nos dio lo más que amaba. Por eso es que cuando leemos ese verso bíblico sumamente conocido por todos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio lo más valioso que Él tenía. Cuando tú y yo damos, cuando tú y yo ayudamos, cuando tú y yo servimos a alguien, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos reflejando el carácter de Dios. Estamos manifestando, reflejando a Cristo a través de nuestra vida, porque es lo que Él nos dejó de modelo, es lo que Él nos dejó de ejemplo, y nunca sabremos hasta que sirvamos a otros cuán grande efecto podemos causar en la vida de alguien. Hay gente que ha sido transformada por un acto de servir.
Hay gente que ha sido transformada por encontrarse en el camino con alguien que les ha ayudado. El proverbista decía en el capítulo 11 y verso 25, el alma generosa será prosperada. Hay algo divino, hay algo poderoso cuando nosotros damos. Y vuelvo y digo, no estamos hablando solamente de lo económico. Tú y yo tenemos algo para dar. Una palabra, un consejo, una oración. En algo tú y yo podemos servir. Cuando tú y yo damos, aprendemos lo maravilloso que es poder seguir el ejemplo que nos dejó Jesucristo. El alma generosa, decía el proverbista, será prosperada. Cuando damos, no hay egoísmo. Cuando damos y servimos a otros, se conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Y sentimos una satisfacción tan grande porque estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas necesidades no vio Jesús a lo largo de su ministerio? ¿Y cuántas necesidades no suplió Él a lo largo de su ministerio? Él está esperando que nosotros hagamos lo mismo. Porque desde el mismo corazón de Cristo estamos recibiendo ese llamado para ser gente servidora, para ser gente generosa. Y nuevamente recordar que la palabra que el apóstol nos está citando en esta mañana fue un consejo directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el anécdota con el cual comencé mi reflexión en la mañana de hoy, aquel joven pensaba hacer una broma, pero como dije, los estudiantes tenían en alta estima a este profesor. Muchos le consideraban un amigo y seguían sus recomendaciones. Este joven escuchó la voz de su profesor y finalmente terminó entendiendo lo que la Biblia dice, que es bienaventurado aquel que da, porque hay bendición cuando uno es generoso. La generosidad no es una acción, tiene que ser una actitud. La generosidad no es algo que yo hago obligatoriamente, tiene que ser una actitud de agradecimiento. Porque cuando yo doy, sea económicamente o sea porque me siento con alguien y cuento algún testimonio y ese testimonio causa efecto en la vida del que lo recibe, ¿sabe qué es lo que sucede? Que yo estoy dando lo que por gracia yo he recibido. Y todo lo que damos debe ser en actitud de agradecimiento. Debemos estar dispuestos a ver las necesidades de los demás y no hacernos de la vista larga. Dios nos llama a que actuemos. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios en su segundo libro, capítulo 9, verso 7, Pablo nos está recordando que cuando hacemos algo, y en ese momento Pablo estaba hablando de la parte monetaria, pero todo lo que tú y yo hacemos, debemos hacerlo con la misma actitud, hacerlo como se propuso en el corazón. Y no lo hacemos ni por tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. Lo hacemos porque manifestamos el carácter de Cristo. Lo reflejamos a Él cuando lo hacemos, porque hemos entendido que es mejor dar que recibir. Debemos entender que servir a los demás es una bendición. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, decía el evangelista Marcos en el capítulo 10 y verso 45. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos que el evangelista Marcos hablaba en ese momento, estabas tú y estaba yo. Cuando dedicamos nuestra vida al servicio, estamos siguiendo lo que Cristo nos ordenó. Sabes que aun cuando nos sentamos a la mesa a tomar la cena, una de las recomendaciones es: haced esto en memoria de mí. Todo lo que tú y yo hagamos, debemos hacerlo como para Dios.
debemos hacerlo para glorificar su nombre. Cuando miramos la historia de la viuda que dio todo lo que tenía, frente a la mirada de la gente, era muy poco. Pero cuando Dios lo miró, Dios lo vio como algo grande. ¿Sabe por qué? Porque ella no dio pensando en que Dios le iba a dar 100 veces más, 1000 veces más. Ella dio porque ella entendió que aunque eso era poco, quien se lo había dado era Dios. Tú y yo debemos entender que lo que tú y yo tenemos no es nuestro. Aun si tenemos dinero, no es nuestro. Dios permite que lo podamos adquirir porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero si Dios no nos regalara salud para poder día tras día ejercer nuestras labores, no tendríamos nada. Por eso es que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El acto de aquella viuda para dar fue más grande que cualquier ofrenda que hayan dado los ricos. Porque los ricos daban porque les sobraba. Pero la actitud del corazón de aquella viuda dio porque era lo único que tenía. Y con lo único que tenía, ella quería agradar a Dios. Amado, en esta mañana debemos recordar que cuando damos, que cuando servimos, eso tiene recompensa. Mira lo que dice el evangelista Mateo, capítulo 6 y verso 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cuando invertimos en otros, cuando ayudamos a otros, cuando bendecimos a otros, nuestra fe se fortalece. Nuestras relaciones se profundizan. Comenzamos a experimentar un gozo que nada en este mundo lo puede ofrecer, porque es que el gozo del Señor es diferente. El gozo de Dios es el que me permite adorarle en la crisis. El gozo del Señor es el que me permite adorarle en el dolor. El gozo del Señor es el que me permite adorarle en la enfermedad, en el sufrimiento. Nadie puede entender eso. ¿Cómo podemos adorar a Dios cuando las situaciones son adversas? Por eso es que decimos lo que el escritor bíblico dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nuestra fe se fortalece cuando ayudamos y bendecimos a otros. Y vuelvo y lo recalco: puede ser económico, pero a veces hay gente que no necesitan algo económico. Necesitan una palabra tuya de fe, de aliento, de esperanza, de restauración. Y no podemos encerrarnos en ese egoísmo personal, pensando que todo debe estar alrededor nuestro, cuando hay gente que necesita escuchar una palabra de aliento, de esperanza, de consuelo. Recordemos algo en esta mañana. Aquel joven nos dio cátedra. La enseñanza de su maestro le hizo recapacitar. Y tú y yo, en esa mañana debemos recordar lo siguiente: ¿por qué damos? ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué servimos? Yo quiero que tú te grabes esto en esta mañana. Debemos aprender a dar. Y vuelvo y digo que esa palabra dar es muy grande. No estoy hablando solamente de dinero. ¿Qué tú puedes dar? Pero debemos aprender a dar. No porque tengamos mucho, sino porque debemos recordar constantemente que un día tú y yo no teníamos nada. Cuando tú y yo recordamos que antes no teníamos nada que dar y ahora tenemos en abundancia, entonces nunca nos pesará repetir las palabras:
del apóstol Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Lindo día. Bendiciones en el Señor.